Trote, ¿qué tal? Buenos días. Qué alegría, Trote. ¿Cómo estás, María? Ya verás tus fotos con la... Sí, Ah, que Luis. sí. Al Congreso Internacional. A este Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico. Bon dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico. Good morning and welcome to this International Congress on the Iberian Islands. Señora consejera y demás autoridades, socio del proyecto LIFE, amante del mar ibérico de nuestro feliz. Es un honor contar con todos ustedes para dar inicio a una jornada apasionante. Una jornada en la que iremos desgranando sesión a sesión, ponencia a ponencia, el momento actual del que fue el felino más amenazado de la Tierra. Conoceremos la situación de una genética que sufrió el desgaste propio de una llegada a mínima. Las novedades de una técnica de seguimiento cada vez más puntera que permiten conocer el dónde y el cómo. La evolución de un lince que se fue convirtiendo en rareza. Los últimos descubrimientos sobre su forma de moverse para evitar un aislamiento que en conservación suele pagarse caro. Pero también nos adentraremos, de manos de algunos de sus protagonistas, en los orígenes de un proyecto de conservación donde había más dudas que tiempo, más pasión que certeza. Conoceremos cómo está evolucionando la especie en cada una de las regiones que están siendo testigos del milagro del regreso. Un milagro trabajado hasta lo indecible, luchado por una sociedad al completo, administraciones y cazadores, científicos y propietarios, agricultores y centros educativos que entendieron el valor de este patrimonio vivo y la importancia de no dejarlo caer. Y por último, hablaremos también de futuro, ese futuro más cómodo, más seguro, al que se acerca el lince ibérico después de un pasado cargado de equilibrio en la cuerda floja. Todo eso y mucho más a lo largo de jornada y media inolvidable. Ahora sí, empecemos. Tomará la palabra la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, doña Catalina García Carrasco, para inaugurar formalmente este congreso con alma de lince. Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer en primer lugar a todos los que nos acompañáis esta mañana y nos vais a acompañar en estos 2 días de congreso y muy especialmente pues a las personas que nos acompañan de fuera, al consejero de Murcia, a Juan María Vázquez, al director general de Extremadura, Germán Puebla, y a Carlos Alburquerque desde Portugal, que también está aquí. Y quiero agradecer pues a Javier Salcedo, a nuestro director del LIFE, pero me gustaría poner en valor antes de todo a todas las personas, a todos los técnicos, a todos los científicos, a todos los agricultores, a todas las personas que han firmado acuerdos de convenio particulares de ENDRES, de territorio, de terrenos, de fincas, a los cazadores, a los alcaldes, a los colegios, a las universidades. ¿Por qué? Porque si en estos 20 años de trabajo científico, técnico, la otra parte era la social para que se convirtieran en aliados. Y se me ha olvidado una parte fundamental, los agentes de medio ambiente, que también están siempre en el territorio y siempre están ayudándonos. Teníamos que conquistar esa parte social que nos ayudara a
que hoy, 20 años después, 25 años después, podamos estar hablando de la conservación y del proyecto de éxito que ha supuesto en Andalucía, pero en toda la península ibérica, la conservación del lince ibérico. El Congreso lo dice muy bien: visión compartida, acción coordinada, conservación del lince ibérico. Tiene que ver con lo que yo acabo de decir. Si no hubiese sido capaces de aunar todos esos esfuerzos, hoy no podríamos estar aquí. Lo decía muy bien nuestro presentador: partíamos de una situación en el año 2000, yo creo que peor, casi era imposible. Menos de 100 ejemplares a nivel de la península ibérica decían que era el felino más amenazado del planeta dentro de esas 39 especies que existen de felino en nuestro planeta. 75 hembras es lo que teníamos en nuestro territorio en Andalucía. Hoy esas 75 hembras son los que tienen los descendientes que ocupan ya todo nuestro territorio y que ya están en Portugal, en Extremadura, en Murcia o en Castilla-La Mancha. Hoy podemos decir que el lince ibérico ya es una especie vulnerable. ¿Lo hemos superado todo? Creo que no. Creo que no. Javier, nuestro director del LIFE, cree que no. Por eso hemos trabajado junto con las comunidades autónomas que ya son socias y otras que se integrarán para presentar un nuevo LIFE ante la Comisión Europea y poder seguir trabajando en algo muy importante, que es seguir aumentando esas metapoblaciones, poblaciones más pequeñas, la conectividad, garantizar la parte genética, con lo cual mucho trabajo por delante. El objetivo de este Congreso Internacional es muy importante, es poner en valor todo el trabajo que se ha realizado durante 20 años de tantas personas que hoy no están aquí, porque en 20 años hemos trabajado y se ha trabajado con mucha gente. Pues poner en valor y visibilizar ese trabajo de tantas y tantas personas que durante 20 años han creído que era posible. Pero el Congreso tiene que servir para algo más, para saber que este no es el final del camino, este es el punto y seguido del camino, porque el lince ibérico nos sigue necesitando a todos. Este proyecto y la conservación del lince nos ha ayudado mucho para otras muchas especies, lo sabe muy bien nuestro director general, Juan Ramón, y hemos trabajado en Andalucía en la conservación de otras muchas especies que se están convirtiendo también en esa conservación de éxito, como puede ser el grivio eremita, la cerceta padilla, la arena imperial, el quebrantahueso. Es decir, el proyecto del lince ibérico ha servido para estructurar y garantizar la conservación de la biodiversidad en nuestro territorio y hemos sido ejemplo a nivel nacional e internacional, de lo cual yo creo que todos debemos estar y sentirnos muy orgullosos. Bueno, pues yo espero que las conclusiones de este Congreso nos ayuden a todo lo que yo acabo de decir, a poner en valor y visibilizar el trabajo de muchísimas personas que durante 20 años creyeron que era posible, a visibilizar y a poner en valor que no hemos terminado y que tenemos que seguir trabajando conjuntamente, y a poner en valor algo muy importante. Si es un proyecto de éxito, lo ha sido y lo debe de seguir siendo, se lo debemos a toda la sociedad, y los incluyo a todos. Un proyecto de éxito siempre va de la mano de todos. Si no, ese proyecto falla. Este no ha fallado porque ha sido de todos. Muchas gracias. De Javier Salcedo, coordinador del proyecto LIFE LeaseConnect. Javier nos mostrará cuáles han sido las claves, los objetivos y resultados del último LIFE para la conservación de este felino icónico. Un LIFE que comenzó en 2020 y que tiene en este congreso su broche final, su punto y seguido. Toma la palabra Javier Salcedo. Buenos días, bienvenido a este Congreso Internacional
bueno, suscribo totalmente las palabras de nuestra consejera y además incido bueno, en la gran afluencia de público asistentes a este congreso que han superado todas nuestras expectativas, que ya de por sí eran altas. Este proyecto lleva ya 5 años de andadura, empezó el 1 de septiembre de 2020, más de 5 años, y bueno, finaliza en unos meses, entonces ya es momento de empezar a hablar de resultados. Bueno, como ha adelantado también nuestra consejera, este congreso pretende también reconocer el trabajo que se hizo en los LIFE anteriores. Podemos elegir muchos puntos de partida, pero bueno, yo me remito a este seminario internacional de Andújar hace ya 23 años y yo creo que aquí esto fue el germen de todo lo que ha venido después. Cuando se tuvo lugar este seminario, ya había empezado el primer puesto LIFE, empezó en julio de 2002, y yo creo que este seminario escenifica, bueno, lo que el acuerdo que es lo que ha podido o lo que ha dado lugar, pues todo lo que vino después, desapareciendo. Tenemos después las distribuciones de Valverde, primero se hicieron distribuciones, después censos, y cada vez que hacía algún trabajo de este tipo, bueno, pues al mapa de presencia del lince se le iban cayendo cachitos, y además los cachitos que quedaban cada vez eran más pequeños, ¿no? Y la población de Sierra Morena sí respondió bien a todas las acciones de conservación. Los parámetros demográficos que aparecen aquí, prácticamente no me puedo alejar de aquí, prácticamente se duplicaron o triplicaron, y bueno, esto empezó a generar optimismo. Y además me quedo porque me parece interesante que también hablemos de la toma de decisiones difíciles, ¿no? Los procesos, ¿no?, que nos llevan a estas decisiones, a veces impopulares, a veces con mucha incertidumbre y también muchas veces incluso sobrevenidas, ¿no? En el primer live me parece interesante, se decidió en el seminario de Andújar que comenté antes, teníamos que hacer un programa de ejecutividad potente y necesitamos 30 machos y 30 hembras para empezar con el programa de ejecutividad, que era lo que había en el campo. Al final no fueron necesarios capturar tanto animales como fundadores para el programa de ejecutividad, pero obviamente una decisión tan difícil fue posible pues gracias al consenso que nació precisamente en ese seminario internacional. Toda la situación inicial del lince, aquí ya no solamente se trataba de afianzar, de que cambiásemos la tendencia de la especie, sino además de crear nuevas poblaciones. En este live se crearon las poblaciones de Guarriza, en la provincia de Jaén, y Guadalmillato en la provincia de Córdoba. Y también llegaron momentos sumamente complicados, complejos. En 2007 apareció un brote de leucemia felina en la población de Doñana, y pues hubo que tomar una decisión muy difícil, que espero que se hable de ella esta tarde, que al final, buenas decisiones pues también suelen traer buenos resultados. El crecimiento de la población de Doñana en buena parte se debió a que hubo que extraer todos los machos que estaban dando positivo a la leucemia. Era una decisión difícil, impopular, y no, en fin, había sectores que no lo veían claro, pero además aprovechamos para empezar el reforzamiento genético de esa población. En el fenotipo de una endogamia acumulada desde mucho tiempo atrás, y obviamente eso había que cambiarlo. Eran camadas más pequeñas, más sensibles a enfermedades, y gracias a ese reforzamiento genético pues se superó el problema y la población de Doñana pues respondió perfectamente.
También en el ex situ hubo un problema con lo que entonces llamaron la enfermedad renal crónica. Y bueno, estas dos adversidades sobrevenidas, al contrario que en el primer live, que se había decidido capturar linces para crear el programa de cotidianidad, fueron situaciones que no se esperaban y que obviamente pues hubo que gestionar y tomar decisiones muy delicadas. Para tomar decisiones, pues no solamente hay que tomarlas con el apoyo científico y el conocimiento que se genera, sino también necesitamos contar con apoyo social y también tener en cuenta pues las limitaciones administrativas que hay que superarlas. La situación inicial del Live Incone ya era bastante mejor. Afortunadamente, en cada proyecto pues nos hemos beneficiado de los buenos resultados de los proyectos anteriores y los puntos de partida pues siempre han sido mejores. Pero bueno, teníamos 6 poblaciones desconectadas. Podemos decir que esta de aquí, de Sierra Morena Oriental, ¿no? la población remanente de Andújar Cardeña, con las que se crearon, tanto el segundo live como el tercer, ya funcionaba como una metapoblación, pero realmente las otras poblaciones estaban aisladas. Solamente se habían registrado 3 conexiones entre distintas poblaciones y 2 precisamente entre Doñana y Valle de Guadiana, que son las poblaciones más desconectadas y también, Doñana es de la más pequeña y Valle de Guadiana en esos momentos pues también despoblan un poco esto porque pasa, ¿no? Medibles se llegan a través de una serie de acciones. En concreto, en el Live Incone tenemos 34 acciones, 10 preparatorias, 6 de conservación, 6 de seguimiento, 7 de comunicación y 5 de gestión del proyecto. Bueno, pues esta era la situación que teníamos con respecto a la situación inicial. Esto es lo que hemos conseguido a lo largo de este proyecto. Las poblaciones creadas en el live anterior no solamente se han consolidado, que consolidamos población consolidada más de 15 hembras, sino que esta cantidad se ha multiplicado por mucho, ¿no? 47, 58, 67, incluso más de 90 hembras en montes de Toledo. Y además, aunque aquí ponemos 2 nuevas áreas de reintroducción, estamos trabajando en 3 áreas porque después se sumó Valdecañas, en Sierra Arana, donde ya ha habido reproducción. Aquí, aunque aparezca una hembra madura, ya en 2025, estos son datos del 24, tenemos 2 eventos de reproducción. Y después, que aquí se me ha tapado en Lorca, también tenemos este año ya 2 eventos de reproducción, uno en Murcia y otro en Almería. Son lugares donde el lince hacía décadas que no se reproducía. Bueno, ¿cómo trabajamos en conexión? ¿Cómo conectamos las poblaciones existentes? Optamos entre las diferentes opciones por lo que nosotros llamamos stepping stone. Son áreas de conexión que no necesitan continuidad estructural, aprovechando la gran capacidad de colonizar y de dispersión que tiene el lince. Aquí creo que se ve muy mal, pero este cuadro lo hice ayer, esta imagen. Esto es el viaje de Urco, en lo que se ha movido Urco en el último año. Es un lince que se libera en Murcia y ahora lo tenemos aquí en Dora del Río, en una zona muy cercana que vamos a visitar el jueves. Y prácticamente se ha movido por buena parte de la mitad sur de la península. Aprovechando precisamente esta capacidad que tienen los linces, decidimos conectar mediante la creación de stepping stone. ¿Cómo seleccionamos estos sitios? Aprovechando la capa de resistencia al movimiento que se generó en el Live Incone, el equipo de Saura, que por aquí están, esta tarde tendrán un bloque, realizó 2 aproximaciones, una mediante los
los caminos de coste mínimo, que nos definen aquellas rutas que aportan más conectividad entre las diferentes poblaciones, midiendo una serie de variables, y también otra aproximación mediante el análisis de circuito aplicado a la conectividad ecológica. Bueno, las zonas con más color son las que aportan, las que tienen mayor índice de corriente. Además de la abundancia de presas y el hábitat, que son variables excluyentes, si eso no se da, no se selecciona, hay una nueva variable excluyente que es la ubicación del stepping stone. Aquí la ubicación geográfica es esencial y, por supuesto, pues seguimos trabajando en la calidad de hábitat, en la actitud social, medimos variables relacionadas con la mortalidad, datos sanitarios, por supuesto figuras de protección legal. Y estos son los stepping, la situación en el año 24 con la máxima categoría de amenaza. La especie estaba en peligro crítico de extinción. En 2015, en Iberlince, ya se redujo la categoría de extinción a en peligro, y en este live, el Lincoln, hemos vuelto a reducir la categoría de extinción a vulnerable. Por supuesto, también estamos trabajando en reducir la mortalidad no natural en cuanto a la población de Sierra Morena Oriental, que es el núcleo más numeroso de donde están pues más del 40% de los linces que tenemos en el campo hoy día. Ya a final o a inicio del proyecto teníamos esto como una metapoblación, pero además vamos extendiendo a lo largo de Sierra Morena con objeto de ampliar la distribución de la especie hacia el oeste, ¿vale? Pero hay otros retos importantes que también tenemos que abordar. Aquí veis la distribución actual del lince ibérico. Las zonas rojas son aquellos linces que están fuera de la Red Natura 2000, la azul los que están dentro de la Red Natura 2000, y bueno, la realidad es que tenemos al 60% de los linces fuera de la Red Natura 2000. Bueno, esto ocurre por algo. Esta tarde hay una ponencia que yo creo que nos tiene que hacer o nos tiene que invitar a reflexionar porque está pasando esto, ¿no? Esto está pasando con otras especies de mamíferos. Y bueno, no vamos a aventurar nada, no vamos a especular, pero sí tenemos que ser capaces de dar con las causas, o sea, qué motivos son los que están llevando a que esto ocurra. Esto obviamente tiene implicaciones en conservación, no solo porque el lince está en espacios menos protegidos. Arrancamos este viaje atrás en el tiempo de mano de 4 cicerones de excepción: Pedro Piñero, de la Universidad de Valencia; Joan Madurell, de la Universidad de Florencia; Antonio Rodríguez, del Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC; y Antonio Villalpando, de la Universidad de Cádiz. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento de estar aquí porque no me esperaba poder estar en un congreso de este tipo multidisciplinar. Creo que este tipo de congresos son los que realmente uno más aprende y más disfruta, porque al final terminas escuchando a gente que te cuenta una serie de historias, ¿no?, que no son de tu campo, pero que podemos hacer un cruce y llegar a alimentar la formación de cada uno de nosotros, ¿no?, y nuestra propia investigación, ¿no? En el municipio de Vanilla, que está al noreste de la región de Murcia, en la Sierra de Quíbar, y si se ve aquí, el yacimiento en realidad es una antigua cueva que se colapsó, que se colmató y que se descubrió gracias a una cata. Aquí estamos viendo una trinchera, se descubrió gracias a una cata que hubo para extraer falsa ágata, porque esta sierra tiene bastantes canteras, pero al encontrarse, esto fue en los años 60, principios de los 70, al encontrarse con una bolsa de sedimento que ya no contenía esta falsa ágata, pues tuvieron que abandonarla y ahí se quedó 30 años. Hasta que en el año 1994 un grupo de excursionistas se iba paseando por ahí, entró tranquilamente, se iba paseando por la sierra, entró y se encontró aquí un cúmulo de huesos claramente de animales prehistóricos.
Entonces esto ya se comunicó a las autoridades pertinentes y a partir del año 2000, que se declaró bien de interés cultural por la importancia que tiene. En este momento no se sabía que tenía tanta importancia como después hemos descubierto, y es lo que os quiero primero recalcar para poner en contexto este esqueleto de lince. Aquí tenemos una foto para que veáis desde arriba. Se ve claramente que estamos desenterrando una cueva. Nosotros estamos desde la parte superior, ahora mismo no se ve, vamos excavando y lo que estamos haciendo es retirar el sedimento que se rellenó hace 1 millón de años, que rellenó esta auténtica cápsula del tiempo. Digo cápsula del tiempo porque ha permanecido 1 millón de años aislada, sola, vacía de conocimiento, hasta que nosotros estamos llegando, lo estamos trayendo y a lo largo de, llevamos ya desde el año 2014, bueno, se empezó a excavar en el año 2000 hasta el 2009 por un profesor de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Mancheño, quedó paralizada, él fue uno de mis mentores, quedó paralizada hasta el año 2014, que lo retomamos nosotros y bueno, lo estamos haciendo cada año, excepto en el 2020, porque ya sabemos todo lo que pasó, y estamos realmente impresionados de la cantidad de información que nos está dando desde todos los puntos de vista. Kiva sería Atahualpa, porque es lo que nos está interesando a nosotros, ¿no? Nosotros al final somos egocéntricos, ¿no? Todos los yacimientos que tienen humanos nos parecen más importantes. Pues bueno, si fuéramos linces y aquí en este congreso, pues estaríamos en una Atahualpa también. Bueno, luego, más cosas importantes de este yacimiento. Hemos detectado por primera vez en una secuencia continental europea hasta 7 fases climáticas glaciares e interglaciares. Sabéis que en el Pleistoceno, desde hace 2,6 millones de años, entramos en una dinámica en la que se alternan periodos cálidos con periodos fríos. Mi compañera Elena Moreno, del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social de Tarragona, donde yo me he formado. Ahora estoy en la Universidad de Valencia, en una Ramón y Cajal, pero yo he estado 10 años en este instituto. Y aquí la tenemos restaurando, aquí tenemos el esqueleto del lince, ya montándolo para su depósito. Y hizo magia. O sea, desde esa maraña conseguimos recuperar, aquí veis las órbitas oculares, toda la parte del neurocráneo, el arco cigomático y varios de los dientes y premolares y molares. Aquí sería como encajaría en un cráneo actual. Bueno, pues esto nos va a dar mucha información. De hecho, ya estamos con el artículo prácticamente acabado. Os voy a adelantar un par de datos, pero prontito, cuando salga el artículo, iremos a la prensa y os enteraréis a través de los medios de comunicación hacia dónde, a las conclusiones a las que hemos llegado con este lince. Una vez que lo teníamos restaurado, decidimos montarlo, aquí lo veis como si fuese en posición de vida, con conexión anatómica. Sabemos que es del mismo ejemplar y lo que nos queda es esto, el esqueleto del lince ibérico más antiguo conocido, con 60 restos óseos pertenecientes a un mismo individuo. Tenemos restos de otros individuos, pero aquí he querido simplemente poner este esqueleto. En rojo vemos las partes que hemos conseguido recuperar. El resto, pues, bueno, vamos a ver si en otras campañas aparecen más restos o no, pero bueno, con esto ya tenemos información suficiente para entender, por una parte, qué dieta podían tener, qué tamaño tenían. Podemos saber también un poquito sobre su evolución, de qué manera se relacionaba con los ancestros. Esto, bueno, a través de las colaboraciones, Joan Madurell también participa en este trabajo. Mirad, aquí tenemos, ¿cómo llegó el lince a este yacimiento? Pues aquí tenemos la trinchera, el yacimiento estaría así, hacia abajo, y con un poquito de esfuerzo y de imaginación y datos científicos, como siempre, pues nos estamos imaginando lince ibérico rodeado de todos sus compañeros de viaje y de vida, como sería el rinoceronte. Curioso ver a un lince ibérico con un rinoceronte, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió hace 1 millón de años en la región de Murcia. Aquí vemos al lince ibérico como quizá estaría persiguiendo una presa, y en mitad del camino hay una dolina, hay un agujero que conduce a una cueva. Pues el lince ibérico, el pobrecito, ahora vemos, esto sería la excavación, una columna estalactítica. Fijaros en la columna estalactítica porque en la reconstrucción vais a saber exactamente cómo sería esta cápsula del tiempo. Una pena que no se ve muy bien, porque esta es oscura. Pero bueno, podéis hacer una idea, la estalactita es exactamente la misma, cae el lince y queda atrapado en otra serie de, aquí vemos restos de huesos que todavía no son fósiles, es un cráneo, un licabón atrapado, un macaco. Y aquí quería mostraros una animación que han hecho unos alumnos que han hecho la práctica conmigo,
y que, bueno, como se han imaginado ellos, en base a la información que yo le he dado, cómo este lince pues llegó a esta auténtica cápsula del tiempo. Aquí vemos que estaba persiguiendo a su presa, me parece muy gracioso este dibujo que han hecho. Le tendríamos que dar nombre a este lince. Esto habrá que proponerlo en algún momento, habrá que darle nombre. Cuando hagamos la presentación, porque lo que hemos hecho también a través de la propuesta del consejero, Juan María, mira, aquí cae, y el pobre Tito, pues bueno, aquí se hace su largo sueño de 1 millón de años hasta que le hemos vuelto a dar vida. Mala suerte para él, buena suerte para nosotros, porque vamos a conocer cómo eran estos primeros linces ibéricos, ¿no? Bien, ahora el esqueleto lo está liderando el estudio Saverio Bartolini, tendría que haber estado hoy aquí, es un investigador de la Universidad de Florencia, pero bueno, se disculpa porque tenía mucha carga docente y no se ha podido escapar. Pues bueno, aquí fue una visita para escanear el lince y luego pues estudiarlo bien en el laboratorio. Si le damos más que se vea hacia arriba, así. Mira, aquí está el de Kíbar, el lila es lince ibérico, pero el rosa es lynx, el lince boreal. Resulta que ha caído próximo al lince boreal y fuera del grupo de Lynx-Pardini. El calcáneo nos está dando información de la dieta, nos está dando información el hecho de que haya aparecido cerca del lince boreal y no completamente dentro del lince ibérico, nos está diciendo que probablemente estos primeros linces no tenían una especialización en el conejo. O sea, la frecuencia a la que cazaban conejos no era tan alta como en la actualidad, sino que también cazaban otra serie de animales un poquito más grandes, como podrían ser, ya lo podemos quitar, como podrían ser cabras o podrían ser gamos, que de hecho nos han aparecido en el yacimiento de Quito. Para las gracias a Javier Salcedo, a María Navarro, a Juan María Vázquez, el consejero, por el espaldarazo que nos dan a nuestro proyecto. Ya nos han visitado 2 veces y aprovechamos en la primera de las visitas para presentar a la prensa el esqueleto del lince ibérico. De hecho, tuvo muy buena repercusión mediática, porque al final pues, el lince ibérico pues, todos le tenemos cariño. Y entonces pues, hicimos esta presentación junto con José Antonio Blanco, alcalde de Aronilla, y bueno, aquí realmente fue cuando me di cuenta que el lince ibérico interesa, pero yo pensaba, interesa porque es en España, en Portugal, ¿no? Porque lo tenemos aquí, ¿no? Le tenemos mucho cariño. Pero cuando hicimos la nota de prensa, resulta que se tradujo a varios idiomas y dio literalmente la vuelta al mundo. Es verdad que lo cogieron Europa Press y la agencia EFE, y esto pues ayudó a que se divulgara, pero yo no me esperaba que la nota sobre el descubrimiento del esqueleto del lince ibérico más antiguo llegara a Nueva Zelanda. O sea, es que da la vuelta a las antípodas. Se llega a Nueva Zelanda, Australia, la India y toda América. O sea, bueno, pues aquí me di cuenta que realmente el lince ibérico tiene tirón mediático. Tiene un buen tirón mediático. Bueno, la señora Clemente nos hizo un reportaje y luego, pues, a propuesta del consejero Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente de la región de Murcia, y a través de la Fundación Seneca se propuso hacer 2 réplicas, porque nuestra labor no es solamente la investigación, sino también hacer socialización de esto, ¿no? Desde el proyecto de la Conex, y el primero de ellos, pues hablamos sobre los orígenes del lince ibérico, donde sale también Antonio Villalpando, sale Godoy. Entonces, bueno, pues os recomiendo que vayáis a la serie porque es realmente buena. Luego hay un documental que financió la Consejería de Medio Ambiente de la región de Murcia, donde habla sobre Seamos uno más entre nosotros, y es pues homenajeando esta reintroducción del lince por primera vez en la región de Murcia. Y después tenemos otro documental, que seguro que alguno lo conocéis, el divulgador Naum Méndez, sale mucho en órbita laica, se llama Un geólogo en apuro, se conoce en redes, y que nos hizo un documental altruistamente sobre cómo es un día a día en una excavación paleontológica. Bueno, nada, muchas gracias. Ahora comparamos con nuestro presente y con nuestro trabajo tenga repercusión en la reintroducción y en la conservación de especies actuales. Porque la manera de conocer o de saber dónde podremos reintroducir los linces ibéricos en un futuro, para que el programa está en pleno auge, es conocer dónde estaban, por ejemplo, el lince ibérico o otro tipo de especies en el pasado. Yo voy a intentar sintetizar un poco lo que sabemos en 10 minutos, va a ser complicado. Pero también quiero hacer un ejercicio, de autocrítica. Yo publiqué hace 10 años un trabajo hablando sobre el lince ibérico que mucha gente ha seguido con un montón de resulta que mentira.
sé que yo también me equivoco. Y por otro lado quería venir, de hecho he venido hoy aquí a pediros ayuda. A pedir ayuda a Javier Salcedo y a todas las personas que estáis trabajando con linces, porque si no nos ayudamos entre nosotros, siempre tenemos todos una parte de la historia. O sea, los que trabajáis en Lince Connect conocéis la estado del lince actualmente. Antonio conoce el estado histórico, cómo era el lince en época histórica. Antonio Rodríguez Hidalgo nos puede contar qué pasó con el lince en las sociedades paleolíticas, y yo os puedo contar lo que pasó con el lince hace 1 millón de años. Pero siempre son trabajos puntuales y aislados. La única manera de que todos ayudemos a que el lince tire para adelante es que trabajemos. Así que había linces ibéricos hace 2 telediarios sobre la península. Luego lo hemos ampliado hasta Francia y Grecia en cronologías mucho más antiguas, ¿no? Pero claro, nos vamos muy bien. Todo esto me costó bastante digerir. Si es verdad, y en la línea de lo que hablaba Pedro, que el esqueleto de estos primeros linces ibéricos, estos linces ibéricos tienen cerca también de 2 millones de años. El esqueleto es un poco diferente. Son linces con las patas un poco más largas, no como los linces actuales. Solamente animales más adaptados a cazar en espacios abiertos y a cazar en ciertas ocasiones a la carrera y no tanto a cazar por emboscar, y a cazar seguramente presas más grandes. Pero independientemente de estas proporciones de las extremidades, los cráneos tienen todas las características anatómicas de los linces. Estudió la relación entre el hombre, el medio ambiente y en particular con los linces, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el gato el gato cerval del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, que va a dar lugar a la larga al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y cuando se clasifica ya directamente hay un debate sobre qué tipo de animal es, porque cuando encuentran un lince, ni siquiera los que eran científicos de esa fecha, hace 300 años, sabían realmente qué animal era. Y eso se debe a muchos motivos. Lo que pasaba, y allí se quedó el hombre, ¿vale? Pues Plinio describió todos los animales y las plantas que conocían los romanos en todo el territorio que conocían los romanos, que era mucho. Y entonces te dice, en África, que ya había explorado por ejemplo Balbo, que era de la Bética, hay el león, el leo, y hay el pardo, que es como un león pero tiene manchas, y hay en Asia la uncia, que también que se parece al pardo, y hay un depredador hacia la India gigante, que es el tigre, que come personas y tiene rayas, y va explicando todos los animales que hay. Y dice, y los griegos llaman a uno lincos, lince, que tiene muy buena vista, todavía se dice vista de lince, y existe otro que se llama lobo cerval, lupus cervarius. El lobo cerval se supone que es una fiera mezcla de ciervo y felino, pero que tiene manchas, que corre mucho, que también tiene buena vista, que se podría ser el lince de los griegos. Y a partir de ahí, los españoles y los portugueses, que somos 2 civilizaciones profundamente renacentistas, cuando hemos tratado de buscar en la bibliografía los antecedentes de lo que ya había escrito sobre el lince, pues lo que encontramos fueron las referencias de Plinio, que hablando del siglo XIV y XV. Y entonces los españoles empiezan a corregir a Plinio y le dicen, oye, mira, que no es un lobo, es un gato. Y luego dice gato cerval. Pero además hay otros nombres, le llaman también lobo cerval, que es la castellanización de lo de Plinio. Y también llaman lince. Y también le llaman gato clavo, o gato de cravo, a los portugueses. Y gato clavo lo dicen porque está claveteado, tiene puntos. Pero también porque es clavo. A los esclavos los marcaban con una S y una I en la cara. Y para que no se viera esa marca, se dejaban unas patillas. Y en la Edad Media, ser esclavo es tener patillas largas. Por eso Pedro López de Ayala a los halcones neblíes le llama halcones clavos neblíes, porque tienen patillas.
Y un gato claro también es un gato que tiene patillas, que también es un lince. ¿Vale? Entonces, ¿dónde llega esto? Pues llega a una situación problemática en la que hay muchísimos nombres para hablar de los linces. Y todavía se puede complicar más. ¿Cómo? Pues porque los españoles y los portugueses se van a la India, bueno, mejor dicho, los portugueses se van a la India, los españoles se van a América y los portugueses también. Y a medida que se están yendo a cada sitio y están encontrando los animales, le van poniendo los nombres en base a lo que saben que es del niño. Entonces, si los españoles dicen, en la India hay un felino gigante que come personas, es el tigre. Y llegan a América y dicen, uy, ¿cuál es el más grande que come personas? Es jaguar. Tigre. Esto es importante, ¿eh? Claro. Los portugueses ya han estado en la India y saben que los tigres tienen rayas. Entonces, cuando ellos llegan a América, dicen, tiene mancha, como un leopardo, pero no un leopardo. Yo sé lo que es un leopardo, estoy rodeando África. La onza pintada, que es lo que se dice, que es como se dice jaguar en portugués, en Brasil. ¿Vale? Y a partir de ahí se van encontrando nuevos animales y los van designando de diferentes maneras. Y hay uno concreto que es gato montés. Montés. Los ingenieros de monte tienen clarísimo que monte es el bosque. Un gato montés es, para un español del siglo XV, un felino que vive en el bosque. Y cuando llegan y se encuentran a los linces de Lynx rufus de México, les llaman gato montés. ¿Qué quiere decir? Que los españoles utilizábamos gato montés para hablar de linces. Y ahora viene lo mejor, que si son gatos monteses y en algún momento te dicen que tienen piel de tigre, si el tigre es jaguar, lo que tiene son puntos. Claro, no tiene rayas. Si tiene rayas, un español diría que tiene piel de cebra, que tiene rayas. ¿Vale? Y entonces cuando tú buscas en todos los diccionarios de la Real Academia de la Lengua qué significa atigrado, te dice como la piel de un tigre, digo, claro. Y buscas tigre y te dice un felino que vive en América. Salvo a partir de 1890, cuando el diccionario dice tigre, un animal de la India. Porque en 1898, porque ya hemos perdido América, entonces ya se integra el vocablo original, que es el correcto, ¿no? Pero todavía en América siguen diciendo tigre, ¿vale? En algunos sitios. ¿Qué digo con esto? Pues que en los textos había muchas referencias a lince que no se miraban como lince, porque si te están hablando de gatos monteses con pieles atigradas, en el siglo XVIII te están diciendo gatos que viven en el bosque que tienen pieles con puntos. Un animal como el gato campesino, el pardo, Félix pardino, gato pardo, lince pardo, pantera riojana. Me encanta pantera riojana. Cerval, tigre gallego. El colmeño, claro, de gallego, dice usted un tigre gallego. El feliz niño, vamos a observar. Eso es para que tengáis, y además hay más. ¿Dónde aparecen estas referencias? En los pagos de Alcabala, tiene una piel de gato montés, más cara, menos cara. En los diccionarios geográficos, la fauna de tal sitio. En los pagos por muerte de Alimaña, la piel del lince no se paga igual que la piel de un zorro. Cada uno tiene un precio, ¿vale? Los tratados cinegéticos, los que narran sus aventuras, que han ido a cazar y están encontrando lince, pero todo eso, en diferentes momentos, hablan de lince. Y por supuesto, los estudios naturalistas, los biólogos y los viajeros, que en el 19 eran los que estaban construyendo conocimiento científico. Brehm, Temminck, arrasaron, pienso. Los persiguieron porque era muy rentable en peletería, y aquí las personas que visten la piel de lince no son otros que Carlos V, la reina de Francia, uno de los grandes duques del norte italiano, que es un cuadro de Tintoretto, porque en el siglo XVI se persiguió de forma sistemática el lince y de alguna manera tuvieron que dejarlo al borde de la extinción. Aparte de eso, resulta que genéticamente, aquí está Godoy,
Se ha documentado que efectivamente existía un cuello de botella genético para esa fecha. Se produce a veces después de una suelta, en la reintroducción o la reubicación de un individuo, a veces decide dispersarse previamente a instalarse en una primera residencia. Y entonces esta diversidad de fases de movimiento permitió hacer los análisis de selección de hábitat de una forma más precisa. Esos análisis se presentaban en este artículo publicado este mismo año, que usaba esas fases que hemos citado y modelizaba su relación con esas variables ambientales que veis ahí, relacionadas con la densidad de árboles, con el matorral, de herbazales, cuestiones de relieve, para ver, digamos, el relieve más rugoso, lugares con más probabilidad de lugares de refugio, y después cuestiones relacionadas con la actividad humana, como son los cultivos, la densidad de superficies impermeables, que está relacionado fundamentalmente con la urbanización y las vías de transporte y las propias carreteras. Se hagan esto estimulado porque es el sitio que nos vemos todos y la verdad es que después de tanto tiempo es un gusto, lo que digo, veros a casi todos, a muchos también veo que faltan, y gente joven que está pegando ahí fuerte, así que hay que apretar todos. Vamos allá. Bueno, lo que os voy a mostrar es una evaluación de las reintroducciones desde el punto de vista de los movimientos de los animales, ¿vale? Es parte de algún capítulo de la tesis de Pablo, que tanto se ha citado aquí, y otro es una parte que me emperré yo con él en, tío, ya que tienes esos datos tan buenos de movimiento, vamos a aplicarlo al tema de los cercanos. Bueno, lo que vamos a hacer, lo que os voy a mostrar básicamente es comparar estos patrones de movimiento de los animales, comparando los animales silvestres reintroducidos frente a los cautivos, y luego comparando los animales que hemos reintroducido en suelta blanda, es decir, que los animales han pasado un tiempo en un cercado de preaclimatación antes de ser liberados totalmente a la de reintroducción, o los que han sido liberados mediante suelta dura directamente a ver la caja y para el campo, ¿vale? Bueno, y se sueltan también en suelta dura, pero primero se sueltan en suelta dura donde se han establecido previamente los otros animales que hemos soltado mediante suelta blanda, ¿vale? Hay otras áreas en las que hemos ido directamente y hemos soltado los animales en suelta dura. Y al año siguiente, donde ya se han establecido estos animales, liberamos otra vez en suelta dura, ¿vale? Esa ha sido un poco, de manera esquemática, lo que se analiza, ¿vale? Spoiler, todo ha ido muy bien, ya lo sabéis, cómo estamos, no hace falta decir más, 2024, más de 2.400 animales, unas supervivencias estupendas. Estos son los resultados que expusimos en el análisis de 2019. Estos son las supervivencias durante el primer año de los animales de cautividad, en este caso, liberados en las áreas de reintroducción, todas muy bien, ¿vale? Pero sí que vimos algunas cosillas, y os digo muy bien, pero algunas diferencias que son buenas para nosotros para aprender. Por ejemplo, en aquellas poblaciones, en Guarrizas y Guadalmellato, que se liberaron animales tanto cautivos como silvestres, se vieron que los silvestres tenían algo más de supervivencia que los cautivos. Uy, entonces, ¿vale? Insisto, los cautivos con una alta supervivencia también, pero los silvestres algo más. Esto se ha repetido en otros proyectos a nivel internacional de introducción de carnívoros y es un patrón generalizado, ¿vale? Por otro lado, el tema de usar cercados o no. Se han usado nosotros mismos, en unas zonas hemos usado, otras zonas no hemos usado. En otros trabajos de translocación o de reintroducción de especies se han usado y no se han usado. Pero en verdad, en general, en los análisis, cuando se ha hecho algún análisis general contando con todas estas experiencias, se ha visto que el éxito de las reintroducciones usando cercados de preaclimatación suele ser superior, ¿vale? Entonces nosotros, en este sentido, en estos estudios que os voy a enseñar, vamos a analizar esos movimientos de desplazamiento que hacen los animales después de ser liberados, como os decía, comparando los animales silvestres y comparando los animales cautivos, y en función de si los hemos soltado en suelta blanda o en suelta dura. Los movimientos que vamos a analizar, ya los ha explicado Aitor, no me voy a entretener. Digamos que vamos a diferenciarlos entre movimientos dispersantes y movimientos territoriales o territorios. Y estos son las áreas de reintroducción de las que hemos usado los datos, ¿vale? Entonces, primer análisis. Suelta blanda frente a suelta dura. Lo que hemos mirado es
desde que abrimos la puerta, las distancias totales dispersivas, las de dispersión, las que van antes de establecerse en un territorio, desde que se suelta hasta que se asienta, ¿vale? Y por otro lado, hemos visto qué porcentaje de animales se asientan en un radio de 12 kilómetros desde el punto de liberación. ¿Por qué 12 kilómetros? Aunque en este trabajo vamos a usar solo los 2 primeros años de reintroducción, los animales que se liberaron durante los 2 primeros años en cada área de reintroducción, digamos que son animales que sueltas con mucho terreno, libres, sin mucha competencia, para que esa competencia intraespecífica no afecte, de tal manera que, bueno, lo que hemos hecho ha sido coger las áreas de distribución de la especie en 20-22 en cada población, hemos hecho una media, asumimos que esa media es un círculo, pues el radio de ese círculo son los 12 kilómetros, ¿vale? Porque lo que nos interesa es fijar a los animales donde nosotros queremos en nuestra área de reintroducción y lo más concentrado posible. Entonces hemos hecho un análisis comparando, por un lado, directamente los animales soltados en dura o en blanda, y por otro lado, otro análisis viendo si los días que pasa el animal en el cercado afectan al éxito frente a estas dos variables, ¿vale? Lo que os digo, solo linces durante los 2 primeros años, la blanda no sale nada. Pero sin embargo, si vamos a los días en el cercado, sí que sale que los días en el cercado afectan. Es decir, cuanto más días pasan en el cercado, más probabilidad tiene de, menor distancia total dispersiva recorre. Y también hemos visto interesante que los subadultos recorren menos distancia que los adultos, ¿vale? Tanto sexo como silvestre o cautivo no parece tener ningún efecto aquí. La cuestión es que si tienes un cercado y metes a un bicho 3 días es como si no hicieran nada, ¿vale? Que hay que tenerlos un tiempo. Esto es importante porque construir un cercado cuesta una pasta. Entonces, si vas a tener un cercado, utilízalo bien, ¿vale? No tengas el bicho 2-3 días porque entonces para eso te ahorras la pasta para otras cosas. Analizando los datos, cogimos, bueno, ¿cuántos días más o menos? Viendo los datos, vimos que hicimos los análisis de cogiendo 30 días, parece que es donde está el punto de inflexión. Entonces, cogimos los datos de todos los animales soltados en soltadura y todos los animales soltados en blanda, pero hasta un mes, y ahí vimos que hay una diferencia muy significativa en esas distancias totales. Por otro lado, respecto a lo de qué porcentaje de animales se asientan dentro de este área que os he dicho, resultados parecidos, ¿vale? No afecta aquí parece que no afecta la clase de edad, pero lo mismo, cuantos más días o un mínimo de días hace que se asienten los bichos más cerca y, digamos, se concentren más. Esto es interesante, esto es probabilidad, ¿vale? Probabilidad de asentamiento, de que los animales establezcan su home range y el número de días que pasan en el cercado. Lo que es interesante aquí es el patrón que se repite arriba y abajo. Estos son animales subadultos y estos tienen más probabilidad los animales subadultos que los animales adultos. Y tienen más los silvestres, no significativo, pero el patrón es interesante. Los silvestres que los cautivos, y los silvestres y los cautivos. O la de la derecha, que es también la primera elegida por los cautivos, que es, lo liberas, hace un movimiento dispersivo, establece el home range y luego expulsiones. Y luego hay un montón de diversidades de un movimiento preliberación, un pequeño residencia transitoria y luego varias dispersiones. Pero estas son las dos principales, ¿vale? Cosas interesantes. Parece que los animales cautivos son algo más cautelosos que los silvestres. Hacen inicialmente movimientos más lentos y sus residencias transitorias son más pequeñas que los silvestres. También hay que entender que estos animales vienen de estar en 500 metros cuadrados, que sí que para los dos son áreas nuevas, pero las escalas son diferentes, ¿vale? Un silvestre viene de estar en el campo abierto y el otro viene de estar en 500 metros cuadrados. Pero bueno, son aspectos interesantes para algunas conclusiones que os diré ahora. Luego hemos visto que tienen unas capacidades de dispersión increíbles. Son Can y Kentaro, que son los más mediáticos, pero tenemos también animales indio liberado en el sur de Portugal y capturado en
Cataluña y ahora que está por los Pirineos, litio, no es sorpresa, ¿no? O secreto, que se liberó por Sierra Norte. Y luego, aquí vemos que los linces silvestres establecen sus residencias antes y con una mayor tasa que los cautivos. Pero estamos viendo que siempre, tanto cautivos como silvestres, muy altos, ¿vale? Digamos que estos animales, por suerte, pues funcionan muy bien. Y luego, respecto al tamaño y territorio, es interesante que los animales cautivos subadultos no muestran diferencias en el tamaño respecto a los sexos. O sea, no hay diferencias intersexuales en los territorios de machos y hembras. Sí pasa en los cautivos, y luego en adultos, tanto unos como otros, sí que tienen los típicos territorios más grandes los machos y los más pequeños las hembras. Ya terminando, implicaciones un poco de todo esto para la conservación, para aplicar sobre todo en las nuevas áreas de reintroducción que se van a crear de aquí para adelante. Primero, lo que ya está más claro, que los animales cautivos son más que adecuados para empezar las reintroducciones. Pero sí que es verdad que los silvestres, en caso de hacer reintroducciones en áreas que están saturadas, que hay alta tasa de competencia con otros individuos, por ejemplo en los reforzamientos genéticos, sería conveniente utilizar animales silvestres que parece que tienen una mayor adaptación, aunque sea pequeña, pero algo más, adaptarse al nuevo medio. Y luego, al inicio de los procesos de reintroducción, se debe usar, o es recomendable usar, cercados, sueltas blandas, usar preferiblemente subadultos. En los primeros años parece que se establecen con mayor probabilidad que los adultos, y si tenemos cercados, al menos mantener los animales entre 30 y 45 días. ¿Vale? Y eso es lo que queremos ver. Un poco de cómo hemos ido trabajando desde WWF bastantes años en integrar la inteligencia artificial en la conservación del lince ibérico. Y sobre todo, como ha hablado Saúl, se puede integrar la inteligencia artificial desde muchos puntos, desde GPS, fotorampeo, ADN también se podrían hacer cositas para hacer un seguimiento en tiempo real. Pero nosotros, en 2015 más o menos, donde nos empezamos a fijar fue en el seguimiento del lince ibérico por fotorampeo y por fotoidentificación, que más o menos es en lo que se basa el seguimiento del lince ibérico para contar, o sea, para que no lo sepan, cada lince ibérico tiene un patrón de manchas, ese patrón de manchas es único y se puede identificar. Entonces, en eso se basa para sacar los censos anuales. Clasificación de especies y en identificación de individuos, es decir, fotorampeo puro y fotoidentificación. Y es mucho más fácil decir que aquí hay un lince, que ahí ese lince se llama alga. Es decir, la parte de identificación de individuos es mucho más difícil. Vamos a empezar a hablar de clasificación de especies, y esto se vio en 2018, aunque hubo un preprint un poco antes, de que esto era posible, y se vio en África. En África se vio que era posible, a través de cámaras de fotorampeo, hacer la clasificación automática de especies de las especies de fotorampeo. Las fotos son una plataforma, tú puedes clasificar las fotos de fotorampeo para encontrar las fotos de lince. Y es libre, y por ejemplo, con ADX, que está traducido por Matías Taborda, lo puedes, en español, lo puedes ver, puedes hacerlo para ver. Entonces, más o menos lo que podemos decir es que el seguimiento de lince, este grupo de trabajo en el que estamos trabajando, con Wildlife Insight, se podría decir que hemos cumplido con la clasificación de especies. Aunque ahora mismo ya están saliendo otras plataformas, como puede ser Agutí, o cada vez hay más plataformas que se centran en la clasificación de especies. Pero como he dicho antes, la clasificación de individuos es muchísimo más difícil. Y entonces, vamos a hacer como una recopilación más o menos histórica de cómo ha ido haciendo esto. O sea, este es Germán, este es Ramón. Ramón, 2015, salió una colaboración y entregamos un estudio preliminar a unos americanos, a Wiley, que después lo llamaré Wildbook, o lo llaman, cuando me refiero a gente de Wiley o de Wildbook me refiero a la misma gente, porque han ido cambiando de nombre, pero son los mismos. Y entonces pues hicimos un estudio preliminar, que esto es con un algoritmo que se llama Spotter, que es un algoritmo anterior, y se vio, este algoritmo lo que hace es, se fija en características locales del lince ibérico, y entonces intenta encontrar esas características del lince ibérico, del patrón del lince,
en otra foto. Y lo que hace son características locales, no son características generales como veremos después. Esto fue en 2016. En 2017 lo que encargamos fue que este algoritmo lo integraran en una web para que cualquier persona lo pueda utilizar. Entonces más o menos nos fuimos dando cuenta que cuando se iba utilizando tenía ciertos errores, entonces que igual que como hicimos con Wildlife Insight, nos íbamos poniendo en contacto con los programadores para ir diciendo cambia esto, arregla esto está fallando y así. En vez de características es que son muy rápidos computacionalmente, es decir, muy rápido, te filtran en toda la base de lince, mientras que Hotspotter es muy lento. Después salieron en 2023 y en 2024 salieron los modelos fundacionales de RealID, que es el Megadescriptor y Miao. Más o menos aquí pues es lo mismo. Es decir, si aquí hay un puntito y al lado hay otro puntito, pues es que es del mismo lince. Y una de las cosas que se vieron era que la gente que identificamos, por ejemplo, si tú sabes identificar un lince, vas a saber identificar celotes, vas a saber identificar jaguares. Entonces lo que se hizo fue entrenar con muchas especies. Es decir, tú lo que entrenas es un algoritmo que sabe identificar individuos de animales de diferentes especies. Y entonces pues, aquí hay 50 especies y este no lo creo. Este es el lince ibérico, creo, Lis pardinus, y este es el euroasiático, el boreal. Y entonces dentro de los algoritmos se está entrenando con lince ibérico. Y más o menos, pues Miao funcionaba muy bien, realmente está muy alto y va muy rápido, y Megadescriptor, por ejemplo, funcionaba peor que el que yo entrené. Entonces pues, dije, pues mira, que no lo hizo, ¿no? Y entonces, pues realmente, después integramos Miao en Wildbook, porque una de las cosas que tenemos muy claro es que conforme vayan los avances científicos apareciendo, lo tenemos que ir integrando en la plataforma web para que la gente lo pueda usar. Y más o menos, al ser aprendizaje profundo, la visualización no es tan clara como esta, pero se ve más o menos que quintanillo es quintanillo. Una de las cosas que también me gustaría resaltar es que igual que nosotros estamos reunidos, los frikis o la gente que es más de algoritmos también se reúnen. Y entonces pues ellos anualmente tienen el Computer Vision and Pattern Recognition, que justamente tiene una sección especial de RealID, de identificación de individuos. Y nosotros, o sea, Lucas Pisek es el de Megadescriptor, que estamos trabajando con él, Sara Becky es la que me dio la beca para ir a Calte, Tim estamos colaborando con él, que es del MIT, Charles es el que hizo Hotspotter, es decir, estamos en contacto con la gente que es top del mundo y cada vez que se hace algo, nosotros lo intentamos integrar. Justamente en Madrid, este año hubo una competición, en el que el ganador hizo Miao con 20 machos. Más o menos no me voy a liar, que Miao o Miu. Pero que ahora mismo hay como muchos algoritmos. Están los dos algoritmos que son fundacionales, que son de Metric Learning, o sea, son de Deep Learning, pero tienes otros basados en características. Y al final lo que tú puedes hacer es fusionarlos. Y entonces que está muy guay fusionar distintos algoritmos, tienen diferentes tipos de fusión, y entonces al final eso mejora mucho el accuracy. Y después también la gente, esto es un paquete de Python, una librería de Python, y que ya hace 10 años no había nada para juguetear con estas cosas. Ahora mismo cuando tú te pones a identificar, puedes identificar si sabes programar, o si no, utilizar Wildbook. Y justamente este año lo estamos entrenando el V4, y el V4 lo que va a tener lo más seguro, más de 100 especies, más de 100 especies, individuos de 100 especies, y una de las cosas guay que han hecho Lucas Pisek, que Lucas Pisek es muy friki de las competiciones, ha ganado muchas competiciones. Y lo que ha creado ha sido un dataset con 3D, ha creado un dataset de miles y miles de linces, de 130.000 fotos de linces, creadas con 3D, con Unity. Y entonces, esto lo que va a permitir que todos los frikis friqueen con el lince, este es el boreal. Entonces, que como el dataset de referencia va a ser lince. Y realmente todos los que estamos aquí, y yo incluido, estamos ahora mismo colaborando en un artículo, más o menos para darle una vuelta a todo esto de la identificación de individuos. Y como conclusión, decir eso, que llevamos más de 10 años poniendo nuestro granito de arena, que
Estamos trabajando mucho en la usabilidad de las herramientas, en los algoritmos, en la integración de las plataformas, en la automatización del flujo de trabajo, pero al final también lo que necesitamos es a vosotros. O sea, vosotros sois los que estáis haciendo el seguimiento del lince ibérico y sois los que tenéis que darnos el apoyo, y las instituciones también, para intentar implantar este sistema en la realidad. Y muchas gracias. Sí o sí, tenemos que olvidarnos y nos cuesta mucho a nosotros que llevamos, o sea, conocemos a cada bicho con su AD, con su DNI, con su pedigrí, abandonar el tema de, bueno, pues ya no sabemos cómo se llama ese bicho ni cuántos hay aquí, cuántos bichos hay aquí, ¿no? Entonces, lo que voy a proponer, lo que voy a presentar ahora, es una propuesta del grupo de trabajo de LynxConnect, en el que estamos intentando hacer una propuesta metodológica para estimar las poblaciones de lince de ahora en adelante. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora, el origen es que hasta ahora los datos que estamos dando cada año de número de linces es el número mínimo de linces que detectamos principalmente con fototrampeo durante el año. Hasta hace unos años ese número mínimo de linces era muy próximo a la realidad, pero cada vez con la gran expansión que está sufriendo la especie no llegamos a mostrar el 100% de la superficie ocupada como pasaba antes, entonces sabemos que nos estamos perdiendo muchos bichos. Cada vez el número mínimo de individuos está más alejado de la realidad. Por lo tanto, la propuesta, y no es algo que nos inventemos nosotros, es algo generalizado, pero nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, es estimar densidades en zonas conocidas con métodos estándar, como habéis visto antes, y aplicarlas a la superficie ocupada. Por lo tanto, aquí nos enfrentamos a dos necesidades. Establecer qué opciones metodológicas tenemos para obtener estas densidades y establecer qué criterios tenemos que utilizar para estimar la superficie ocupada total de una manera lo más eficiente y precisa posible, ¿vale? Teniendo en cuenta, porque con el tema de establecer las densidades de un felino individualizable, como el lince, como el tigre, como el leopardo, ya están más que descritas en la literatura, esquemas de captura-recaptura, medios de fototrampeo, no hay más. Pero sin embargo, nosotros hay que tener en cuenta que estas estimas que se hacen, que veis publicadas, están con un diseño, con un equipo científico que puede abordar un diseño perfecto en lo que logísticamente ellos pueden abarcar. Nosotros abarcamos toda la península ibérica con un crisol de equipos que cada uno tiene su formación, su composición, su dedicación. Hay equipos que tienen el 10%, otros que el 100%, otros son agentes, otros son equipos especializados, otro es uno que pasa por ahí. Entonces, al final tenemos mucha diversidad en todo el esfuerzo y la recogida de datos. Vamos a por las opciones metodológicas para obtener densidades. Como os digo, no vamos a inventar nada nuevo, solo replico lo que hay. En principio, este es el método típico, estimas de captura-recaptura. Tenemos, como veis aquí, esta es nuestra cuadrícula de cámaras. En esas cámaras van a estar los linces y vamos a obtener una matriz en la que cada fila sería un individuo y cada columna sería uno. Y al final vamos a tener una matriz de ceros y unos en la que me dice fulanito aparecido en el día 2, 3, 5 y menganito en los otros días. Y esto lo metes en la licuadora de la estadística y te da el número de individuos. Si tú has muestreado el 100% de la superficie ocupada, tienes el número de individuos, no necesitas nada más. Pero nosotros queremos obtener una densidad, por lo tanto hay que dividirlo por una superficie. Hay un método que te estima cuál es el área de influencia y es muy sencillo. El área de influencia de tus cámaras. Divides el número de individuos por la superficie, tienes una densidad. Maravilla. El método más aceptado, más moderno y más estándar hoy por hoy es el mismo, es el captura-recaptura espacialmente explícito. Este método te considera la misma matriz que os he dicho antes, pero además considera, tú le metes la ubicación de las cámaras y entonces el programa combina la ubicación de las cámaras y dónde sale, no solo dónde, sino cuándo, sino dónde sale cada bicho. Y al final te da directamente una densidad. No tienes que hacer la división por una superficie que defines tú. Ya la superficie la define el propio programa. Estándar, es lo más utilizado. Ambas metodologías ya han sido utilizadas y publicadas en artículos científicos, es decir, validadas para el lince, que tenemos que validar. No me voy a meter mucho en eso. La cuestión es que la base al problema que nos enfrentamos nosotros no solo es la recogida de datos, sino que todas las áreas, todas las cámaras de un área tienen que estar puestas por lo menos a la vez en el mismo periodo, al menos 2 meses. 2 meses para el lince, que es cuando
hemos capturado, digamos, todos los bichos, ¿vale? Se pueden hacer en bloques, pero esos bloques tienen que ser con todas las cámaras puestas, en principio. Eso, como sabéis, en muchas zonas es imposible para nosotros, porque hay muchas zonas que no puedes entrar, te roban cámaras, en una finca te dejan entrar un mes, pero en el otro no, entonces es muy difícil. Por otro lado, sobre todo el espacialmente explícito son lo que llaman data hungry, es decir, necesitan muchos datos para funcionar bien, muchas capturas y muchas recapturas en diferentes cámaras. Nos complica un poco la película muchas veces. Sin embargo, es verdad que estadísticamente se están desarrollando paquetes, modelos que permiten, digamos, que son muy robustos a la violación de estas asunciones. Entonces, hasta saldría algo medio decente, incluso con el desastre a veces de diseños mostrables que tenemos nosotros. La cuestión es, si se puede hacer, fenómeno, pero ¿lo necesitamos? A ver, esto es posible en algunas zonas, pero en otras zonas estamos muy lejos de ese diseño. Hasta ahora estamos dando un conteo mínimo, que es lo que hemos estado dando en el censo y por lo que se ha hecho en las estimas de la IC, digo, las evaluaciones de la ICN y todo. Pero en las áreas bien muestreadas, en las que tenemos una densidad de cámaras adecuada, que sabemos que podemos ir cuando queramos, ese número mínimo se aproxima al real. O sea, los que trabajamos en esto sabemos ya las soluciones, sí, Matías, pues sí, pues por supuesto. Pero comparando el número en aquellos sitios donde hemos publicado, analizado súper bien, súper científicamente todo, comparamos el número mínimo de individuos que detectamos en un área con la estima, asumiendo que la estima es la realidad, tenemos unas tasas de detección que varían entre el 90 y el 100%. Es decir, estamos hablando de que solo con el número mínimo nos acercamos en la realidad un montón. Vamos a hacer una aproximación de cualquier método y luego ya alguien vendrá, la Politécnica, que son muy de números, y lo hará, o los del IDE. Algunas recomendaciones extraídas de nuestra experiencia y extraídas también de la bibliografía para digamos, lo que estamos proponiendo de zonas bien muestreadas en las que extraer una densidad que luego aplicaremos un área. Cuanto más compacto la superficie, mejor. Menor ratio superficie área va a dar menores errores a la hora de estimar la densidad. Con el lince, mínimo 2 meses las cámaras puestas en campo, que es cuando se acumula la curva de detección de individuos. Superficies, al menos 2.000 hectáreas, 4 veces el tamaño medio de una hembra promedio, digamos. Las cámaras situadas, una red de cámaras con una distancia entre ellas entre 1 kilómetro y 1,5 kilómetros. Y para las estimas, sobre todo de estadística, mínimo que sea un bloque que al menos cubra 10 individuos y el óptimo sería más de 20, ¿vale? Pero queremos estimar densidades para aplicarlo a superficies, ¿vale? Y lo que han hablado también los ponentes anteriores, lo de estratificar es muy importante para dar mayor precisión a las estimas luego del total. Entonces, estamos hablando de estratos, esto tenemos que investigarlo más todavía, pero para el INCE los principales estratos van a ser la abundancia de conejos, sabemos que las densidades van directamente relacionadas con la abundancia de conejo, o sea, las densidades del INCE se relacionan con las abundancias de conejo, posiblemente el hábitat, esto habrá que verlo, pero bueno, puede tener alguna influencia, y luego años de presencia. No es lo mismo estimar un área que lleva 10 años, que la población está saturada y está en equilibrio, con una zona que acaban de llegar los linces y todavía hay solo unos cuantos territorios. Van a dar, aunque sea una zona de altísima abundancia de conejo, te va a dar una densidad menor porque acaban de llegar. Eso es importante. Entonces, criterios para estimar la superficie ocupada. Hasta ahora, ¿cómo hacíamos o hacemos, estamos en el proceso, el área ocupada? Cogemos todos los datos de presencia de todos los métodos que obtenemos durante el año, principalmente seguimiento de trasero, ¿cierto?, o búsqueda de rastros y excrementos, y todas las plantamos sobre el mapa y aquella cuadrícula de 1 por 1 en el que hay un dato, placa, es positiva, ¿vale? Eso es lo que hacemos hoy por hoy. ¿Qué pasa? Que sabemos que hasta hace 5 o 6 años abarcábamos esa superficie, ahora sabemos que nos estamos dejando fuera mucho. Entonces empezamos a hablar del tema de escala, pues vayamos al 2x2, al 5x5. La cuestión es que eso a la hora de tener una densidad obtenida por un método y multiplicarlo por una superficie, en función de la escala, va a ser unos resultados muy diversos. Vamos a meter en una función de probabilidad y nos va a dar una mancha y vamos a obtener una estima poblacional. Un ejemplo real que hemos cogido, zona de Andújar, una zona que es la zona del olivar, cercana a Bailén, para que lo conozca. Aquí está Andújar, Bailén, esta zona que es de olivar, que tenemos muy bien conocida, muy bien muestreada, y hemos sacado la densidad. La densidad con uno de los métodos que os he descrito al principio.
de esa densidad, ¿vale? Y hemos ido a una zona muy conocida, que estaba al lado, esto es Marmolejo Guadamillato, y claro, toda esta zona de presencia no es igual, de tal manera que he estratificado toda esta área de presencia y he cogido la más semejante a aquella de donde he extraído la densidad con las cámaras de fototrampeo. Es decir, esto de aquí, que es la zona de Marmolejo, delimitada muy claramente por una autovía y una base, en este caso muy fácil. Le he aplicado la densidad. En este año, en el 2022, detectamos 51 individuos mayores de un año, no estamos metiendo aquí cachorros, ¿vale? Si multiplicamos la densidad obtenida por el fototrampeo con las cuadrículas de 1 por 1 que tenemos detectadas, y os digo, una zona muy bien conocida porque le estamos metiendo leña ahí a buscar bichos, cámaras y muestreos, muy fuerte, nos daría 39, mucho menos de los detectados. Si lo multiplicamos por 2,5 las cuadrículas de 2,5 por 2,5, 53. Súper. Bueno, no estoy metiendo intervalos, pero para dar datos brutos se entiende. Y si lo multiplicamos por el 5 por 5, 83, muchísimo más de lo que hay, ¿vale? Con el kernel, entre 53 y 55. Ostras, muy guay. Pero lo interesante, porque esto es una zona muy conocida, que vas con truco, pero si me quito, o sea, si considero solo al azar el 35% de las presencias con las que he hecho el total ¿vale? Estas 2,5, cojo solo el 35% de los puntos que he usado para determinar esa población, me sale entre 47 y 49, ¿vale? No es 51, pero está muy cerca a la realidad y estoy usando el 35% de las presencias. Es decir, esto todavía hay que afinarlo bastante, pero parece que vamos por el buen camino. Para sacar los datos de densidad de cada estrato podemos usar datos históricos. Y lo que se propone, o lo que estamos intentando proponer, es, insisto, lo importante, se aplique el método que se aplique, importante la recogida de datos sistemática en una misma base de datos, para que si alguien quiere en un futuro puede, haga los análisis, supermodelos, etcétera, que será algo así, como lo que tenderemos. Lo que ya ha presentado Pelayo, parecido también a otra escala lo que ha presentado Javichu, y esto lo del conejo también al final, ¿no? Estimas que pueden venir de fototrampeo, pero pueden venir de genética, pero pueden venir de censos, de lo que sea, ¿no? Combinados con modelos de hábitat para el lince de calidad, mezclados con los datos de distribución, con otro modelo del conejo, y al final nos da una estima de los linces en la península ibérica. Y eso es lo que quería contar. Bueno, aparte de dar las gracias por haberme invitado y por estar aquí, yo podría señalar varios. Urs y Cristín han contado muy bien la historia de la conservación del lince, más o menos desde el 2003, cuando se celebró la primera reunión con Eladio Fernández Galiano, etc. A mí probablemente me corresponde contar la prehistoria. En el 2003, cuando ya estaba la IUCN, era cuando yo estaba saliendo ya de la historia del lince, ¿no? Pero antes del 2003 pasaron cosas de las que yo realmente estoy orgulloso y me siento contento de haberlo realizado, y fueron muchos estudios científicos que financiaba el Ministerio de Educación de la época, el Consejo de Investigaciones Científicas, alguna parte el WWF, el World Wildlife Fund, que también nos dio una ayuda, y con estos estudios empezamos a trabajar con los linces de Doñana, saber los que había, y luego con Alejandro Rodríguez, en gran medida, pues fuera de España, donde quedaban, donde no quedaban, etcétera, ¿no? Un día, que yo creo que fue un momento muy importante, recibí en la Estación Biológica de Doñana una llamada telefónica de Suiza, y habló una chica conmigo y me dijo que era una colaboradora, una persona que trabajaba con Peter Jackson. Peter Jackson era entonces el chairman del grupo de felinos de la IUCN, y me dijo, bueno, también probablemente al cambiar de idioma yo lo entendí con cierta brusquedad, ¿no? Los artículos que ustedes publican, los artículos científicos que ustedes publican, están bien hechos,
Me quedé un poco asombrado y dije, pues creo que sí, pero siempre en esto hay un margen de error importante y no sabemos. Es que si esos artículos cuentan la realidad o algo parecido a la realidad, el lince ibérico sería el felino salvaje más amenazado del mundo. Bueno, esto nos lo dijo, me lo dijeron por teléfono, yo les dije que creía que los datos eran correctos, dentro de la gran variabilidad que tiene, que puedes decir que hay 800 y había 8.000, pero a lo mejor hay 400 y había 4.000, pero que en la tendencia la habíamos detectado, que se morían más de los que nacían cada año, en el caso de Doñana, por qué se morían. Y entonces, al poco tiempo, pues salió el libro, una especie de libro rojo de la UICN sobre los gatos del mundo, y había una especie en peligro crítico que era el lince ibérico. Era la única, ¿no? Bueno, que eso fuera así motivó que se hiciera llegar incluso a los jefes de Estado. Me consta que llegó al rey Juan Carlos, porque esto me lo dijeron. Parece también que al presidente de Portugal una advertencia de que no se podía permitir que se extinguiera el primer felino salvaje en el mundo desde la última glaciación, que se extinguiera en Europa, en un continente civilizado, económicamente desarrollado, que digamos que si es en el último lugar del mundo y se lo comen, porque no tienen que comer, es gravísimo, pero no tan grave como que se extinga porque lo matas para disecarlo. A este respecto quiero recordar los sorprendidos que quedaron Cristín y Luz en su primer viaje a Andalucía a hablar de linces, cuando estuvieron en las fincas de Sierra Morena y las encontraron llenas de cabezas de linces y de pieles de linces disecados, ¿no? Bueno, ese creo que fue un momento crítico. Cuando la IUCN publicó que el felino más amenazado del mundo vivía en España y Portugal y era el lince ibérico, nadie podía cerrar los ojos. Entonces todo el mundo empezó a moverse y a decir que había que hacer cosas y que cada vez quedaban menos. Se hicieron los estudios desde el Ministerio, donde se estimaba en algún momento, hacia el año 2000, 2001, que había 100 ejemplares, que probablemente eran algunos más, porque había desconocidos, pero da igual que fueran 100 que 140, porque era nada y había habido bastantes más antes, y se empezó a hablar de que había que ponerse de acuerdo para hacer algo y criar en cautividad animales, ¿no? Diciéndome, no tienes ni idea de cómo una consejera tiene que escribir a un ministro. Desde luego, ni idea. Supongo que yo ponía, querido amigo, ponte las pilas. Y no es así como las consejeras escriben a un ministro. Entonces se reía mucho esta chica abogada, y entre ella y yo también venía a casa como vuelta a Astrid, o en la estación biológica que venía, pues escribimos la carta que la consejera mandó al ministro. Y en esa carta decía, queremos llegar a un acuerdo, la situación del lince es desesperada, tenemos que hacerlo, bueno, Andalucía tiene los linces, el ministerio tiene los dineros, hay que hacer un programa de cría que pague el ministerio, que se haga en Andalucía y dirigido por una profesional que nos inspire confianza a todos. Proponemos a Astrid Vargas, que ha criado los turones de patas negras. Todo esto lo decía la ministra. Pasaron meses y no tuvo contestación, ninguna. Y el día que el ministro cesaba, porque se iba a otro lado, escribí una carta a la consejera, que a los que no somos políticos nos irritan muchas de esas cosas, diciendo, estimada consejera, gracias por tu carta, la tendremos en cuenta. El día que se iba, el día que la iban a tener en cuenta, ¿no? Y se fue ese día y desapareció, ¿no?
Y bueno, pues vino otra ministra, con lo cual, como ven, es una historia de mujeres, y a mí me gusta decir que es una historia de mujeres. Y esta ministra, que se llamaba Elvira Rodríguez, era del PP en el gobierno central, en Santa Cova es del PSOE en Andalucía, cuando vio que aquello no avanzaba, alguien la dijo: es Miguel Delibes el que tiene la culpa, lo están bloqueando los andaluces. Y la ministra me llamó a su despacho. Y fui a su despacho en Madrid y, bueno, pues muy amable, tal, me pasó a su despacho, me sentó allí y me dijo: bueno, Miguel, dime por qué no se puede llegar a un acuerdo en el tema de los linces. Yo le dije: bueno, ministra, no se puede porque ustedes no han contestado. Hay una oferta de acuerdo, la ministra no lo sabía. Se puso muy enfadada, me dijo: me han ocultado esa carta. Descolgó un teléfono, llamó, me dijo: me está diciendo el señor Delibes que hay una carta. Yo tenía la fecha, tenía la copia, tenía todo de la carta, ¿no? Que me hay una oferta de acuerdo que se ha mandado hace 8 meses y que no hemos contestado y que aquí me han escondido, que me la traigan inmediatamente. Y desde luego sabían dónde era o dónde podía estar, porque en un minuto llegó un señor con una bandeja y la carta. Y la ministra echó la carta por encima, que era una carta, como pueden imaginar, de máximos. Pedía mucho más la consejera de lo que esperaba que la ministra pudiera dar. Pero le echó la carta por encima y me dijo: Miguel, mañana llamaré a la consejera, pero si quieres hoy, cuando vuelvas a Sevilla, dile que estoy de acuerdo y que el acuerdo va adelante. O sea, aceptó el acuerdo de máximos, ¿no? En el Ministerio del Madrid nos sentó muy bien entonces, porque decía que todo lo paga el Ministerio y luego se hace en Andalucía y se contrata a la que ha dicho la consejera y tal y cual, pero la ministra se mantuvo y dijo: no voy a consultar ni siquiera algo que hoy cuesta entender. No voy a consultar ni siquiera a los jefes de mi partido, al presidente del gobierno, porque el lince está por encima de los intereses partidistas, dijo Elvira Rodríguez. Y bueno, pues eso arrancó, empezó a andar, y el tercer hito clave fue contratar a Astrid y conseguir todo lo que ella ha contado como que teníamos. Si no lo hubiera hecho ella, lo hizo ella, aquello funcionó, los líderes empezaron a criar y presentamos el primer proyecto LIFE, que también fue complicado porque, como había muchas tensiones, pues decían las administraciones, las comunidades autónomas, el propio ministerio: es una bobada pedirlo porque no nos lo van a dar, porque saben que estamos peleando, saben que estamos siempre riñendo y que nos llevamos la contraria, y entonces es otro de mis motivos de orgullo. Yo, que en la reunión no representaba a nadie, dije: pero ¿por qué saben que estamos peleados? O sea, pueden pensar lo que quieran, si lo pedimos todos juntos, firmamos una carta de petición diciendo que estamos dispuestos a trabajar todos. Es muy difícil que alguien diga: no, porque estáis peleados, pero si hemos firmado una carta diciendo que somos amigos y que nos vamos a hacer juntos, ¿no? Aquello se hizo en un tiempo récord, se firmó, se presentó, se notó el primer live y empezó a cambiar todo, ¿no? Es verdad que también eso coincidió, digo que es cuando yo estaba un poco de salida, pues cuando llega el live, los live ofrecen mucho dinero, pero no para investigación, para otras cosas, para gestión, que se ha hecho fenomenalmente. Es decir, yo estoy contentísimo de la recuperación de los linces, ¿no?, de cómo ha ido, pero entonces nos dijeron que los científicos no teníamos mucho sitio allí, ¿no? El LIFE es técnico, es para los técnicos, es para que lo haga la administración no científica. Empezó a ser cada vez más difícil, empezaron a decir: no, hay no,
Y bueno, pues desde la foto de 2003 de Bush, ya en las otras reuniones yo lo salvo, porque fuimos dejándolo, salvo Godoy y su equipo, que eran imprescindibles porque tenían unos dominios técnicos y unos conocimientos que era difícil clonar, ¿no? Pero en lo que hacíamos los demás sí se ha podido hacer, ¿no? Así que ya digo, cuando USA ha empezado, yo acababa, pero ya la prehistoria se la he contado. Seconds to think about it. Empezamos muy bien, ¿te parece? Una frase, un titular. Si tuviera que decir del panel de ahora, de esta mesa, de tu intervención, de la de tus colegas, una idea que se te haya quedado para poner un titular mañana que aparezca en el periódico. Diga de Lourdes, 2 puntos. Muy difícil. Yo te diría, cuando empezamos con esto, decíamos, hasta que no haya 1000 linces, no dormiré tranquilo. Ahora hay casi 3000 entre unos y otros y sigo sin dormir tranquilo. Pues yo diría, Links Connect es igual a People Connect. La conectividad de los linces depende de la conectividad de las personas. Listening today to all these talks, I would say Iberian Links still need you. Yeah, I don't have a keyword, but what I would like to see is actually that somebody, so we will hear more about all what we can do tomorrow. But what I really would like to do, to see also is a kind of a economic analysis of all what has happened. Very often I've heard in the past 25 years, it's enormous that the EU and Spain and everybody actually spends so much money. And I said, well, to save a species, you can't very much. But I think actually that if you look back and if you look, for instance, the situation with unemployment in Andalusia and so on, this Links project has had a tremendous impact way beyond the ecological and the conservation aspect. It has given hope, it has given jobs, it has given a common identity, and it has provided something that Andalusia, Spain, and the whole Iberian Peninsula actually has been able to be proud of and actually has carried out into the world. And I think this was probably much better with regard to propagating Spain and Portugal across the world than all the beaches on the Costa del Sol. De baja recombinación reconstruyen otra historia, pero no se ha logrado hasta ahora reconstruir cuál es la historia, cuáles son los tiempos de divergencia, hace cuánto se separaron qué especies. La introgresión es la hipótesis más plausible y esto lo vamos a llevar a cabo con la colaboración de Sara de Santos y Tomás Fluri, que han publicado ya un estudio en el que miran esto precisamente en otros felinos, entre el jaguar, el león y el leopardo. Y básicamente con los datos que tenemos y estos modelos nos permiten, utilizando esos datos de genoma completo, nos permiten analizar a partir de métodos coalescentes la filogenia más plausible de divergencia dentro del género. Genera su descendencia y los descendientes, si están exitosos también como vaya, y se han empezado a cruzar entre sí, de tal forma que los colores aquí rojos que veis, curiosamente son individuos que son endogámicos. Son muy diversos, porque son mezclas de las dos poblaciones, pero han llegado a acumular endogamia porque se han cruzado parientes de valla entre sí, esa descendencia de valla entre sí, ¿no? Y la contribución total de ese animal en la población está reflejada aquí, ¿no?
tiene como 13 descendientes directos que tengamos nosotros registrados, ¿no? Posiblemente hay algunos más que no tengamos, y más de 100 descendientes indirectos, ¿no? Prácticamente todos los animales de ballena en la actualidad tienen algo de ascendencia en baya, ¿no? Hay como 27 copias del genoma de baya, ¿no? En un conjunto, si sumamos el ADN presente en la población actual, ¿no? Y sí, el peligro es ese, que bueno, ya no se vaya a aumentar la diversidad, al contrario, se va a acumular consanguinidad si conseguimos que nuevos animales contribuyan. Genomics and other technologies, including AI, to see what is maybe lies ahead, what is the future really. I've been working a lot with the pig pigeon, and the pig pigeon is also a model organism like the lynx, but not near as fancy, I must say. But we have done quite a lot with genomics and really trying to push this technology to help conservation and help the management to integrate also the ex situ conservation of these species, so the zoo population and the wild population. And we've made quite a lot of advances there. And again, there's a lot of a lot of collaborators from the Mauritius Wildlife Foundation, from different universities in Copenhagen and Kent. Really a lot of really nice colleagues who've all kind of tried to put their thoughts into how to help this species recover. De Moura creo que iba a pasar este animal, pero se volvió otra vez hacia atrás y estaba en la Sierra de Huelva. Se volvió a capturar y se hizo eso 3 veces. Y la última ya lo dejamos, se volvió a ir a la sierra y digo, mira, se queda allí y por desgracia murió volviendo a Doñana, murió volviendo a entrar otra vez en el espacio. Lo que quiero decir con esto, más o menos, el ejemplo es que en esos primeros años lo que hacíamos es que cuando aparecía un animal que había dispersado, llegaba a un punto de esto, lo capturábamos y lo volvíamos a llevar. Pero ya en el año 2016 la situación es diferente. Llegó un animal, por ejemplo, a Sierra Arana, que se hizo lo mismo, se capturó. De hecho, ese animal que llegó a Sierra Arana, que fue en el año 2015, fue el que aceleró que se evaluara Sierra Arana como área potencial de reintroducción. Como la de Sierra Norte parecía que no iba a salir, pues buscamos una alternativa y a partir de ese momento fue cuando se empezó a evaluar en serio esa zona. Pero bueno, ya en ese momento ya no empezamos a tener tan claro qué hacer con esos animales que empezaban a dispersar, porque además cada vez era con más frecuencia. Antes eran cosas más anecdóticas, pero ahora ya empezaba a pasar con relativa frecuencia. Y en el año 2016 aparece un animal en el pie de sierra de Sevilla, justo un poco al sur del límite del área que nosotros habíamos evaluado como área de reintroducción, y es una hembra. Aparece en el año 2016 y bueno, ¿qué hacemos? La intentamos capturar, nos la llevamos, no sabíamos de dónde venía, una hembra no identificada que no se sabía de qué población venía, por lo cual tampoco nos sabíamos a dónde devolverla. Y bueno, se tomó la decisión de capturarla, colocarle un collar GPS y ver qué hacía, porque pensábamos que podía ser un animal en dispersión, que habíamos tenido la suerte de dejar en ese momento y que no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. Entonces se capturó, se le puso un collar GPS, ese collar bueno, tuvo una vida útil de aproximadamente casi un año y vimos que durante un año ese animal estaba ahí, se quedó y no se iba. Eso pasó al año siguiente y cuando llegó el año 2019 ese animal llevaba ya allí 3 años y bueno, podríamos considerar que estaba establecido, o sea, tenía no se podía considerar intraterritorial porque no tenía capacidad de reproducirse, pero finalmente estaba ahí. Entonces, bueno, pues planteamos la posibilidad de liberarle un macho ahí. Y de ahí surge la idea porque si empezamos a evaluar el potencial de esa zona, que es un área muy pequeña, no daba para albergar un área de reintroducción, pero sí que reunía requisitos para mantener 2 o 3 territorios. Y entonces eso, pues es un poco el origen de cómo planteamos la construcción del LIFE para mejorar la conectividad, generando esos stepping stones, ¿no? Esos pequeños parches que estaban, esos animales que se encontraban en puntos intermedios entre otras poblaciones. Entonces, en el diseño del LIFE Lincoln dijimos, vale, pues vamos, para hacerlo bien, vamos a definir unos protocolos de selección de esos stepping. Se van a evaluar las mismas 13 variables que se evalúan en las áreas de reintroducción, pero vamos a reducir el tamaño. O sea, en vez de hablar de superficies de al menos 15 o 20.000 hectáreas, pues vamos a hablar de parches de 1.500 a 2.000 hectáreas que tengan la capacidad de albergar 2 o 3 territorios de reproductoras,
que es compartido con Extremadura, está en el límite de la provincia de Badajoz con Sevilla, y que ya había sido previamente evaluado como área de reintroducción, como os decía, en la parte de Sierra Norte. Lo que pasa es que, ya os digo, en el proceso de evaluación se tomaron las poblaciones de conejo por el brote de la hemorragia vírica y decidimos no iniciar el área de reintroducción. Aunque la parte de Extremadura sí que tenía algo más de conejo y sí llegaron algunos animales y sí se han ido liberando algunos linces. Eso supongo que a lo mejor María Jesús lo cuenta un poco más en detalle. Entonces, en la zona de Sevilla salía Río Sotillo, Setefilla, Guazujero, que está en Córdoba, Las Minas, Al Horno, que estaba en Huelva, Villaverde del Río y Gerena Guillena. Y Almería, ya os digo, lo he añadido porque ha sido a posteriori un poco tras la evolución de la Lincoln. De esos 8 stepping, inicialmente en el año, o sea, cuando iniciamos el Lincoln, se evaluaron a escala de detalle los 7 primeros, y de los 7, el único que no superó esa evaluación previa fue el de Al Horno, porque no tenía la abundancia relativa de conejo suficiente como para que pudiese iniciarse el stepping. Entonces se lo descartaron y bueno, pues nos quedamos con los otros. Las que están de color rojo tienen la abundancia relativa de conejo no es suficiente para albergar un territorio reproductor de lince, y las que son amarillitas y verdes, pues cuanto más verdes, más conejo. Los que veis aquí en verde son los stepping que se evaluaron o que se seleccionaron desde Andalucía, ¿no? en esa primera selección. Este es el de Guadafuero, el de Córdoba, este es el de Setefilla, este es el de Las Minas, este es Villaverde del Río, Gerena Guillena, este es Río Sotillo, que es el que está a caballo entre Badajoz y Sevilla, también más peso en la parte de Extremadura que la de Sevilla, y este es Valdecigüeña, que también es de Extremadura, que lo comentará ahora María Jesús. Y luego tenemos aquí, como veis, en esa anualidad no se había evaluado todavía Almería porque en ese momento todavía no se consideraba. Además, de hecho, teniendo en cuenta que no se había iniciado ni la reintroducción de Sierra Grana ni la de Lorca, no se podía considerar stepping porque por definición para que sea stepping tenía que estar entre 2 poblaciones. Entonces ahí no tenía sentido evaluar eso. Estos son un poco los datos, si había llegado algún ejemplar. Pongo el asterisco porque esa información la tienen los compañeros de Extremadura y ellos quizás lo puedan contar con más grado de detalle. Había acceso, ha habido reproducción y al menos un territorio en estos últimos años, o sea, el primer evento de reproducción, si no recuerdo mal, creo que es en 2018, y desde entonces ha seguido habiendo eventos de reproducción. En el stepping de Setefilla sí había un animal asentado, que era esa hembra. Se han hecho 2 liberaciones en ese stepping y sí se han dado eventos de reproducción. Actualmente hay 3 territorios y la productividad acumulada por años de presencia detectada, o sea, ahí lo que hemos hecho es la productividad acumulada de todos estos años dividida por el número de años que hemos detectado presencia de lince, pues nos sale esos 3,7 linces por. En el de Guafujeros también han llegado animales de manera autónoma, o sea, lo colonizaron ellos, pero no se confirmó evento de reproducción antes de las liberaciones. Sí hemos hecho la liberación, aunque es un animal que no se ha llegado a fijar en ese stepping, pero a pesar de eso sigue habiendo presencia y este año ha habido un evento de reproducción confirmado con al menos un cachorro. En el stepping de Las Minas llegaron tanto machos como hembras de manera autónoma, antes de que nosotros hiciéramos ninguna liberación. A pesar de eso, además, se han hecho 5 liberaciones en ese stepping, que era el que en ese momento tenía aparentemente mayor capacidad de carga, y la productividad acumulada, actualmente tiene 3 territorios, y la productividad acumulada que tiene desde que se detecta presencia son 7,2 individuos por año. Villaverde no ha habido presencia, o sea, han llegado animales, pero después de que nosotros hayamos hecho liberaciones, y actualmente no consideramos que esté asentado porque esa hembra ha llegado, pero todavía no podemos confirmar que se considera allí como una hembra. Y en el stepping de Gerena Guillena, que sí, esto me parece interesante, ahí hemos hecho 4 liberaciones de los 2 últimos años, 2023 y 2024, y a pesar de que es un stepping que es el que mayor superficie tiene y la abundancia relativa de conejos era bastante buena, estaba dentro de la media de las demás, no hemos conseguido que ninguno de los animales se fije. O
Son, bueno, comentaros que todas las liberaciones que se han hecho en los stepping han sido sueltas duras, no ha habido cercados de adaptación para los animales, sino se han liberado directamente y ellos han tirado a donde han querido. Y en el caso de Almería, que es lo que os ponía aquí, que lo consideramos un stepping, bueno, técnicamente todavía no podría ser porque para que fuese stepping tendríamos que considerar que la población de Lorca, el área de reintroducción de Lorca está ya consolidado, y para ello necesita que haya al menos 5 territorios con reproducción confirmada. Creo que este año tenían 2, pero bueno, sabemos que va a ser así. Ahí llegó una hembra que se liberó en Altos de Lorca, en Murcia, y llevaba ya aproximadamente un año en esa zona de Almería, de la Sierra de los Vélez, sin ningún macho. Y el año pasado se tomó la decisión de un animal que se había capturado, un macho de Doñana, pues se decidió liberar justo en la época previa al celo en la zona de Almería. Este animal hizo alguna excursión, pero finalmente se fijó en la zona y ya este año ha habido eventos de reproducción en ese estepi. Entonces, más datos, que esto sí que es interesante porque teniendo en cuenta que este live se llama Live Lincoln y lo que queríamos es ver y potenciar la conectividad entre los distintos núcleos de población, sí que hemos podido hacer un seguimiento, y estos son datos mínimos, ¿vale? O sea que seguramente habrá habido algún caso más, pero bueno, estos son los que tenemos detectados. De emigraciones, cuando pongo inmigraciones efectivas me refiero a que son animales que han dejado descendencia, o sea que se han reproducido por vuestra asistencia, y espero que el Congreso haya sido de provecho para todos y todas. Muchas cosas, probablemente mucha parte de la ciencia tiene como madre la curiosidad, y esa ganas de aprender, de conocer otras cosas, pues quizá no estaríamos aquí. En Sevilla, autoridades civiles, militares, que veo aquí algunos militares, senhores autarcas, não vou nomear todos, porque são muitos, senhores e senhoras, premiados, boa noite e bem-vindos.